Bueno, vamos a continuar con lo que son proyectos de redes de fibra. Y bueno, estamos apuntando a lo que son redes de pasivas ópticas, ¿no? Esencialmente, bueno, ya hemos visto las cosas que se debería tener y bueno, hay que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, tendríamos hay que tomar en cuenta la demanda, ¿no? Para decir dónde van a ir los distribuidores. Obviamente vamos a colocar un distribuidor donde hay gente, ¿no? Luego mapeo la arquitectura como tal. Bueno, si vamos a trabajar en un solo punto, vamos a hacerlo en varios. El tipo de splitters que vamos a manejar, cajas de empalme, etcétera, etcétera. Vamos a hacer todo lo que son los elementos pasivos en este caso, ¿no? Ahora, para determinar la demanda tenemos que tomar en cuenta algunas parametrizaciones, como por ejemplo lo que sería el índice de penetración, es decir, hasta dónde se va a tener el servicio como tal, el tipo de servicio que vamos a entregar, si va a ser, por ejemplo, solamente internet o va a ser transmisión de datos o vamos a dar internet, transmisión de datos, telefonía y lo que es TV por cable, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo típico que se requiere actualmente, por ejemplo, es telefonía, cable e internet, ¿no? Entonces, la calidad de servicio óptima también es importante, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que tomar en cuenta algunos anchos de banda mínimos de subida, ¿no? Por ejemplo, a un acceso para lo que es básico directamente con lo que es la llamada, por ejemplo, que estamos haciendo ahorita, de subida tendríamos que tener 3 megas y de bajada 20, ¿no? Si hablamos de 3 canales de televisión, por ejemplo, estaríamos hablando de 24 megabits por segundo de bajada y 100 kilobits por segundo de subida. Dos servicios telefónicos hablaríamos de alrededor de 200 kbps simétrico, ¿no? Entonces, si subimos la subida, tenemos que tener 3.3 mínimo de subida y 44 megas de bajada, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sería en el caso de un acceso básico para tener justamente lo que es Internet, televisión y servicio telefónico, ¿no? Y eso que fíjense que el Internet que le estamos dando no es tampoco de muy alta velocidad, solo es de 20 megas, ¿no? Entonces, luego tendríamos que ver dónde, ¿no? Se tendría que poner el servicio. Si fijan aquí, por ejemplo, en este lugar no hay nada y esta es una zona más pequeña, pero que tiene mayor cantidad de población, ¿no? En este mapita, por darles una idea, ¿no? Luego, lo que deberíamos hacer es directamente colocar en lo que es el mapa, bueno, dónde vamos a colocar los distribuidores, como hemos hecho en la anterior clase, ¿no? ¿Qué tipo de topología? Si va a ser topología centralizada, donde vamos a tener una sola terminal óptica y vamos a entregar directamente a los distintos usuarios, o va a ser una terminación óptica con los usuarios conectados, en este caso en estrella, o de manera jerárquica, ¿no? Entonces, el tipo de topología también es importante, ¿no? La arquitectura que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Si vamos con splitters en una o varias etapas, y directamente dónde vamos a colocar nuestros terminales de distribución o NAPs, ¿no? Entonces, directamente los splitters van a ir colocados en los distintos armarios, ¿no? Y ahí tendríamos directamente el tipo de red de distribución, ¿no? Por ejemplo, la tasa de distribución podría ser 1.32, ¿no? Es decir, por cada distribuidor de acá, yo voy a tener 32 usuarios, ¿no? Entonces, ahí yo podría ir separando, por ejemplo, digamos, aquí tendríamos una primera etapa con 4 abonados, 3 de alta velocidad y el otro lo voy a distribuir, ¿no? Y en cada una de estas distribuciones, en la etapa, podríamos tener, por ejemplo, 4 de acá, ¿no? Entonces tenemos 4 por 4, 16, ¿no? Y ahí tendríamos 16 usuarios solamente en esta parte de acá.
Y aquí le aumentaríamos la cantidad de etapas que sean necesarias, ¿no? Obviamente no podemos hablar de indefinido, ¿no? Están unas 2 o 3 etapas, ¿no? La arquitectura distribuida, estaríamos tomando en cuenta nuestro terminal, ¿no? Y los distintos distribuidores, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, un splitter, que en este caso va de 1 a 4, entonces significa que tiene 4 salidas. Este es de 1 a 8, esto significa que tendría 1 a 8, ¿no? Entonces aquí tendríamos 4 por 8, 32, ¿no? Entonces aquí tendríamos 32 equipos servidos o usuarios, clientes, ¿no? La misma idea, digamos, para los de abajo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos 32 por 3, estaríamos hablando de 96 usuarios que estaríamos manejando en esta OLT. ¿No? Aquí también tendríamos una otra similar, ¿no? Donde estaríamos acoplando lo que sería la terminal óptica con un transmisor de video óptico también a través de un acoplador WDM. Otro tipo de arquitectura distribuida, y tenemos lo que sería la central, y tendríamos directamente lo que sería la distribución de 1 a 4 terminales de usuario. En este caso tendríamos similar al anterior, pero centralizado, es decir, todo va a trabajar sobre esto, ¿no? Fíjense que aquí no hay ningún splitter óptico, sino directamente va a lo que es la caja terminal, ¿no? El splitter y directo al usuario. No hay una segunda fase o una segunda etapa, ¿no? La idea prácticamente es similar, pero en esta parte, la que difiere, directamente va al usuario desde el distribuidor, ¿no? Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, un nodo que va a ir a distribuir cada uno de los distintos pedestales de usuario. Aquí tenemos un ejemplo con OLT redundante, ¿no? Es decir, que tiene más de un camino, es decir, que se puede caer acá o acá. Vamos a seguir teniendo conexión cada una de estas unidades ópticas de usuario, ¿no? La N viene del neighbor, o del vecindario, sería entre comillas, en español. Entonces prácticamente tendríamos una cosa así, ¿no? Una red activa que estaría yendo al divisor óptico que va a entregar a cada uno de los usuarios, y una de stand-by que estaría trabajando directamente como un reemplazo, ¿no? Que si es que cae esta ruta activa, entonces tendríamos esta ruta secundaria, ¿no? De tal manera que llegue a las cajitas y directamente a los usuarios finales luego, ¿no? Tenemos esta otra opción, donde solamente la OLT va a tener complexación. Y aquí tenemos una arquitectura ya con los distintos equipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ODF, la cajita de empalmes, el splitter central, donde sería el rack principal, ¿no? Otra vez la caja de empalmes, la caja de distribución, el punto de entrega a nuestro usuario final, y aquí directamente tendríamos la terminal de red óptica, ¿no? Ahí estaría nuestro usuario final, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, los 2 niveles, ¿no? Aquí estaría la central, ¿no? Donde vamos a enviar directamente la señal. La primera multiplexación y la segunda multiplexación. Entonces, hasta 4 operadores podríamos tener por cada terminal, digamos, ¿no? En lo que es la parte de
conexión con otras redes, ¿no? Por ejemplo, que aquí tendríamos conexión con la red telefónica, conexión con internet y con lo que es la televisión, ¿no? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, el acceso a internet, aquí tendríamos lo que sería televisión, aquí tendríamos lo que es la codificación óptica y bueno, se va a acoplar directamente al acoplador WDM, ¿no? Entonces aquí tendríamos una longitud de onda reservada para lo que sería nuestra parte tanto de internet, que va también igual acá, como para lo que sería la telefonía, ¿no? Entonces tendríamos lo que sería la residencia como tal, separando en cada operador lo que serían datos, por ejemplo, lo que sería internet, lo que sería telefonía y la parte de televisión digital, ¿no? Siempre hablamos de televisión digital, actualmente no hay operador que esté transmitiendo en televisión analógica por fibra, ¿no? Incluso acá en La Paz, Cotel está migrando de sus coaxiales a fibra y de lo que son canales analógicos a totalmente digitales. Ahorita ya tiene una transmisión analógica y una transmisión digital en Cotel, si no me equivoco, ¿no? Entonces aquí están los distintos elementos que decíamos, los repartidores ópticos, los lugares donde vamos a hacer las cajas de empalme, que estos son los que van a ir a intemperie, y las terminales de abonado como tal. Toda la capacidad de fibra directamente maneja las distintas bandejas ópticas, que esto lo van a ver seguramente en los distintos barrios o también lo van a ver en los edificios grandes, etcétera, ¿no? Donde tenemos aquí las bandejitas ópticas, la capacidad de empalmes en los mismos y conectores ópticos, ¿no? Y lo tenemos ampliado. Aquí están las distintas bandejitas. Y bueno, estos amarillitos son los cables de fibra, ¿no? Y tenemos las distintas versiones disponibles de splitters que podríamos manejar. En este caso, por ejemplo, está fusionado lo que serían las dos fibritas para que no se separen. Aquí tenemos el trabajo de silicio, ¿no? Lo trabajaríamos con baja pérdida de inserción. Y tendríamos lo que es distintos manejadores de PON, ¿no? Están los distintos tipos de splitter. Por ejemplo, aquí tenemos un punto multipar, ¿no? Donde aquí esta parte se hace la conversión a un solo óptico. Y directamente los vamos conectando a los distintos abonados. En un distribuidor esto ya es interno generalmente. Aquí tendríamos distribuciones punto a punto ya multiplexado. Entonces tenemos aquí el terminal óptico y aquí estarían los divisores ópticos, ¿no? Sería el primario, el secundario, los distintos divisores, las cajitas de empalme, ¿no? O Network Access Point, de ahí viene el NAP, y las terminales de red ópticas, que serían estas de acá, y ahí se enchufa el usuario, ¿no? Entonces, mientras más lejano sea nuestro, o más cercano directamente, tendríamos que la red óptica es más económica, pero tendríamos que tomar en cuenta un método que sea intermedio, ¿no? Que no sea ni que vamos directamente hasta el usuario como tal, ni que vamos directamente desde la terminal, ¿no? Ahí optimamos lo que sería el máximo, por ejemplo, el costo de la red como tal. Aquí están las cajitas de empalme.
Como pueden observar, por estos puntitos vienen las distintas fibras y estas se van a conectar directamente a la cajita. Ahí está una especificación técnica de una caja de empalme. Cortar el sonido, compañero. Ya, vamos. ¿No? Entonces tendríamos que entraban por acá las fibritas y directamente por acá se iban a ir empalmando directamente por acá, ¿no? Ahora, opcionalmente nosotros podemos tener una conexión de tierra, ¿no? Esto para evitar descargas eléctricas, ¿no? Aquí están, por ejemplo, las cajitas de empalme ya colocadas en sus lugares respectivos. Como pueden ver, tiene una protección también externa nuestra caja de empalme, no es solamente la baquelita, ¿no? De tal manera que aquí podamos colocar la fibra de manera correcta y que no tengamos ningún problema, ¿no? Aquí tenemos las cajas de distribución. Bueno, lo que son los tipos de cables, esto ya lo hemos visto también anteriormente. Cómo se los instala. Hay algunas cosas que estamos repitiendo, pero vale la pena, yo creo. Los puntos más problemáticos de la conectarización, aquí tendríamos el distribuidor de fibra en lo que sería la parte del cliente como tal y obviamente en la central, ¿no? El tipo de conectores que recomiendan usar para cada una de esas partes. Bueno, esto lo van a poder chequear con mayor detalle. Los empalmes, ¿no? Valores máximos, ¿no? Hasta 0.1 dB de fusión y hasta 0.02, antes era 0.3 dB en la parte mecánica. Bueno, tendríamos que tomar en cuenta el tamaño para poder hacer el diseño y tomar en cuenta la cantidad de suscriptores y obviamente una pérdida por cada inserción de un nuevo suscriptor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de 64 suscriptores en 1 a 64, estaríamos hablando de hasta de 21 dB de pérdida, ¿no? Lo que tendríamos las redes pasivas, otro ejemplito, ¿no? Aquí tendríamos la cantidad de empalmes, aquí tendríamos un empalme, otro empalme, y calculamos la pérdida en la fibra, los conectores, las cajas de empalme también que van a implicar por cada empalme un 0.1 dB de pérdida. Los distintos conectores por cada splitter, 1 a 8 en este caso. Y bueno, esta formulita que ya la habíamos visto antes, ¿no? Para el presupuesto óptico. Bueno, y obviamente también va a depender de la longitud de onda que vamos a manejar, ¿no? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, una pérdida distinta para 1490 nanómetros y para 1550. ¿Y por qué tomar esto? Porque tenemos que tomar los dos extremos de la banda de transmisión, ¿no? Tendríamos ahí lo que es la red IP, ¿no? A la cual nosotros vamos a conectar nuestras terminales ópticas. ¿Qué cosa vamos a enviar por ahí? Puede ser directamente telefonía, datos y lo que sería broadcasts de TV. También podemos hacer una combinación, por ejemplo, en el caso hasta la cuadra nomás y tener la última
parte directamente con lo que sería, por ejemplo, un DSLAM IP, que terminarías con la última milla con cable de par de cobre, o bien podríamos utilizar la parte directamente óptica, ¿no? Que llega directamente hasta el usuario final. Bueno, entonces, esto sería el trabajo de hoy. Hemos corrido un poquito para compensar lo que nos hemos atrasado hace un rato.